Sofía Ramírez. Si me pueden ayudar un poquito con las diapositivas. Gracias. El día de hoy vamos a hablar sobre la implementación eficaz de HACCP, mejores prácticas y beneficios comerciales. ¿Podrían avanzarle a diapositiva, por favor? Un poco sobre mí. Bueno, yo soy ingeniera pesquera, especializada en sistemas de gestión e inocuidad alimentaria, entre otras especializaciones, pero básicamente el tema de la inocuidad alimentaria, todo seguridad alimentaria, es una de las especialidades de la empresa, ¿no? Soy gerente general de la empresa Continua SAC. Muy bien. El objetivo del webinar de hoy es proporcionar una comprensión profunda sobre la implementación eficaz de HACCP y sus beneficios comerciales. Para ello, vamos a educar sobre HACCP, proporcionar herramientas y estrategias, demostrar beneficios comerciales y fomentar la cultura de inocuidad alimentaria. Lo primero, ¿qué es HACCP? Me gustaría un poco conocer al público, si es que alguien tiene ya conocimientos previos de HACCP, de repente tenemos algunos consultores, empresas de alimentos, ya que relativamente somos pocos. ¿Alguno de ustedes tiene conocimientos previos ya especializados en HACCP? De repente, alguna empresa que ya haya implementado o esté en proceso de certificación. ¿Ninguna? Bien. A ver, HACCP es análisis de peligro y puntos críticos de control. Es un sistema preventivo de control de la inocuidad alimentaria que se utiliza para identificar, evaluar y controlar los peligros significativos para la seguridad de los alimentos. Este enfoque sistemático se centra en los puntos críticos del proceso de producción, donde los riesgos pueden ser prevenidos, eliminados o reducidos a niveles aceptables. Podríamos avanzar la diapositiva, por favor. El sistema HACCP se basa en la identificación y control de los peligros que pueden afectar la inocuidad de los alimentos. Entre estos peligros tenemos a los peligros biológicos, físicos y químicos, que son aquellos que vamos a poder encontrar en el entorno, en los alimentos, y que van a ser transmitidos a través pues, del manipulador, de repente de la fuente, desde que se obtiene el alimento, o también del mismo entorno. En el caso de los biológicos tenemos bacterias, virus, parásitos y hongos, aquellos que son invisibles al ojo humano. Son muy, muy pequeñitos. Tenemos los químicos como residuos de pesticidas, contaminantes ambientales y aditivos alimentarios. Esto también se puede generar de repente por contaminación indirecta. Por ejemplo, se pinta el establecimiento, pero tenemos un proceso con alimentos que captan rápidamente el olor, como en los productos de panadería. Estos absorben el olor y penetra este olor. El sabor también se siente cuando se consume este producto. Luego tenemos peligros físicos como fragmentos de vidrio, metal, plástico y objetos extraños que nos pueden generar de repente que nos atragantemos, de repente que nos cortemos, todo aquello que no pertenezca al mismo alimento, que es un cuerpo extraño. El objetivo de HACCP es implementar medidas de control efectivas en los puntos críticos del proceso de producción donde estos peligros pueden presentarse. Este enfoque preventivo ayuda a garantizar que los alimentos producidos sean seguros para el consumo humano. La inocuidad se basa en eso, en que nosotros podamos consumir alimentos que no nos hagan daño, que no nos enfermen, sean alimentos o bebidas. ¿Podrían avanzar la diapositiva, por favor? Un poquito de la historia de HACCP. El sistema HACCP fue desarrollado en la década de 1960 por la empresa Pillsbury en la NASA y el ejército de los Estados Unidos con el objetivo de garantizar la seguridad de los alimentos que se suministraban a los astronautas en el espacio. Dada que la posibilidad de una enfermedad transmitida por los alimentos en el espacio tendría consecuencias catastróficas, se necesitaba un sistema de control extremadamente riguroso. Es muy difícil atender a un astronauta a tantos kilómetros, ¿no?
Entonces, es muy importante crear un sistema que nos permita identificar todos los posibles peligros y reducir estos riesgos. Este enfoque proactivo y preventivo resultó ser tan efectivo que fue adoptado por diversas industrias alimentarias y posteriormente recomendado por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Comisión del Códex Alimentarios. HACCP se basa en 7 principios y más adelante vamos a ver los 12 pasos para la implementación. Entre los principios tenemos el primer principio, que es realizar un análisis de peligros. Este análisis de peligros es fundamental para identificar todos los peligros que pueden generar un riesgo a la salud del consumidor. El principio 2 es determinar los puntos críticos de control a través de un mapa de decisiones, ¿no? Un cuadro, son unas preguntas que se van realizando de acuerdo al códex. Se establece si es que alguna etapa es un punto crítico de control o no. El principio 3 es establecer límites críticos. Ya sabemos que hay una etapa en la que es muy importante este control. Se ha determinado que es un punto crítico de control y hay que determinar el límite crítico. De repente, cuánto tiempo, si es que está expuesto a temperaturas altas, a qué rango de temperaturas debe estar expuesto, por cuánto tiempo. O de repente, si se va a enfriar, si el punto crítico de control es la etapa de enfriamiento, entonces, ¿cuál es el tiempo que debe permanecer enfriando y a qué temperatura debería llegar el producto, ¿no? De acuerdo al proceso, de acuerdo al producto, se van a establecer estos principios, estas partes, ¿no? En el principio 4 se establece un sistema de monitoreo. ¿Cómo voy a operativamente controlar estos límites, ¿no? A través de repente de inspecciones visuales, microbiológicas, controles operativos con termómetros. ¿De qué forma voy a hacer este monitoreo? Y también el principio 5 es establecer acciones correctivas. Si durante la evaluación, durante este monitoreo en línea, los valores se encuentran fuera del rango que yo he establecido, es importante tomar acciones correctivas. Estas deben estar detalladas en el documento. El principio 6 es establecer los procedimientos de verificación. ¿Cómo voy a verificar que mi alimento finalmente está inocuo? ¿Cómo voy a verificar que lo que yo he ido controlando en cada una de las etapas me ha ayudado a generar un producto, un alimento, bebida, que no le va a generar daño al consumidor y que está dentro de los parámetros que yo he establecido para que mi producto sea inocuo? El principio 7 es establecer un sistema de documentación y registros. Tengo que documentar, evidenciar todos los controles que yo realice, todos estos em, principios que he ido estableciendo, todo eso también se tiene que ir documentando. ¿Por qué es importante HACCP? Porque nos brinda la garantía de inocuidad alimentaria. Actualmente tenemos una amplia industria de alimentos. Sin embargo, muchas de estas empresas que producen alimentos no cuentan con lo mínimo de acuerdo a nuestra normativa e incluso normativa internacional. Esto genera que las personas que consumamos sus productos, que no han sido elaborados bajo estándares de inocuidad alimentaria adecuados, va a generar pues que los consumidores se enfermen. Y lo que buscamos es evitar las enfermedades de transmisión alimentaria. ¿Podrían avanzar la diapositiva, por favor? Una más. Ay, atrás, por favor. Ahí. Entonces, HACCP va a contribuir a la seguridad de los alimentos. Una empresa que vende pollo a la brasa A y otra empresa que vende pollo a la brasa B, no solo se va a diferenciar en la calidad, en el sabor del pollo a la brasa, en cómo se presenta este pollo a la brasa, en la atención, en la infraestructura, sino también debería diferenciarse en la inocuidad. Si yo voy a consumir a la pollería A y luego de 2 días termino con una infección muy grave al estómago,
Pues podría intuirse que tal vez este pollo a la brasa no ha sido bien manipulado. Y si se verifica en las instalaciones malas prácticas, mala conservación, infraestructura inadecuada, inadecuado control de plagas, pues podríamos saber de que un foco de contaminación pudo haber sido esta cocina de la pollería. Sin embargo, si tengo la pollería B que cumple con las buenas prácticas, que incluso puede tener alguna certificación, o implementado esta normativa y me da la seguridad de que incluso siendo parte de un grupo sensible como adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, personas inmunocomprometidas que ya están enfermas, no se van a enfermar al consumir este pollo, ¿a cuál de las dos pollerías irían? ¿A la A, que no tienen buenas prácticas, o a la B, que sí las tienen y les garantizan que no se van a enfermar? Definitivamente la B, ¿no? Entonces, la calidad no es lo único que va a influir en la elección al consumidor. Ahora, es muy importante que los productores de alimentos garanticen la seguridad alimentaria, garanticen la inocuidad de los alimentos para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, las cuales tenemos identificadas unas 250 enfermedades que pueden generar daños a la salud del consumidor. Entre ellas, en síntomas leves como náuseas, vómito, malestar, o síntomas más graves, incluso como la muerte. HACCP también es importante porque es un requisito normativo. Es un requisito legal y regulaciones relacionadas con HACCP existen nacionales como internacionales, ¿no? En nuestro país tenemos la 449 del año 2006 que obliga a todas las empresas que elaboran alimentos y bebidas a contar con un HACCP, un plan. Incluso deberían de contar con la validación técnica del plan por DIGESA, ¿no? Que es la encargada de verificar esto. ¿Y cuáles son las consecuencias de no implementar un plan HACCP adecuadamente? Pues justamente el tema de microbiológico, las enfermedades. Esto no solo va a generar que el cliente se enferme, sino también en esta época donde es tan fácil tomar una foto, compartir en redes sociales, la imagen, todo el esfuerzo de creación de la marca en cuanto a alimentos se va a ver disminuida por esta mala manipulación de alimentos. Adelante, por favor. ¿Cuáles son estos pasos para la implementación del HACCP? El desarrollo de un plan HACCP implica un enfoque sistemático para garantizar la seguridad alimentaria de principio a fin. Existen 12 pautas a seguir, incluidos los 7 principios HACCP para desarrollar un plan eficaz. Primero comenzamos con construir el equipo. Formamos el equipo. Este equipo tiene que ser multidisciplinario e incluir personas de varias áreas, como por ejemplo ingenieros, el área de producción, el área de mantenimiento, sanidad, calidad, si tuviera el área de laboratorio, microbiología, también. Tiene que ser multidisciplinario para poder tener distintos puntos de vista que nos ayuden a armar todo este plan HACCP. Luego pasamos a describir el producto. Se tiene que generar una descripción completa del producto, agregando, por ejemplo, características físicas y químicas, métodos y tecnologías de procesamiento, empaque, durabilidad o tiempo de vida útil, condiciones de almacenamiento y método de distribución. También hay que incluir información relevante para reconocer otros posibles peligros en la producción, procesamiento y almacenamiento de los alimentos y bebidas. Luego pasamos al paso 3, que es identificar el uso previsto que se va a tener con este producto, para qué se usa y los usuarios. Tenemos que describir el producto y si los consumidores serán público general o de repente un grupo específico, como por ejemplo diabéticos, lactantes, etc. Esto es muy importante porque nos va a detallar los cuidados que hay que tener, ¿no? Luego tenemos que establecer el diagrama de flujo, construir el diagrama de flujo. Tenemos que cubrir todos los pasos del proceso que están directamente bajo el control del establecimiento. El diagrama de flujo debe ser claro, preciso y suficientemente detallado para realizar el análisis de peligro. Luego de elaborar este diagrama de flujo, vamos a planta o vamos al establecimiento, o al restaurante tal vez, y confirmamos in situ el diagrama de flujo que hemos establecido en oficina o en gabinete, junto con el equipo multidisciplinario. Y lo que hacemos es confirmar las actividades del procesamiento contra el diagrama de flujo durante todas las etapas y horas de operación.
Y si es necesario, se hace la modificación de este diagrama de flujo o se agrega algunos pasos adicionales. Todos estos primeros 5 puntos son los pasos preliminares. Siguiente, por favor. Luego vamos al paso 6, que es realizar un análisis de peligros e identificación de medidas de control. Aquí comenzamos con los 7 principios, ¿sí? Estos son los pasos para la implementación del plan HACCP, pero también abarcan los principios HACCP. Entonces, el paso 6 vendría a ser el principio 1, donde vamos a enumerar todos los peligros significativamente importantes que pueden causar lesiones o enfermedades al consumidor y que si no se controlan de manera efectiva, pues definitivamente va a haber un daño al cliente, ¿no? Estos deben diferenciarse en temas de inocuidad alimentaria y calidad. Recuerden que son dos palabras distintas, ¿no? Calidad se refiere un poco a lo que el cliente va a esperar, a lo que la empresa va a otorgar, a entregar, pero la inocuidad es más que todo ya la parte de salud, ¿no? Y que la parte microbiológica que no genere daños al consumidor, que no le genere enfermedades de transmisión alimentaria. Entonces debe diferenciarse estas medidas de control, estos peligros, que sean de calidad o que sean de inocuidad. Un análisis exitoso de peligros identificará claramente los peligros y las respectivas medidas de control, así como los puntos críticos de control de un proceso para garantizar la inocuidad del producto. El paso 7, que vendría a ser el principio 2, consiste en determinar los puntos críticos de control. Los puntos críticos de control deben identificarse en el último paso, donde un peligro significativo puede prevenirse, eliminarse o reducirse a niveles aceptables. Por ejemplo, de PCC pueden incluirse procesamientos térmicos, enfriamiento, pasteurización. Estos PCCs pueden elegirse y documentarse cuidadosamente. Además, es importante que se utilicen con fines de inocuidad alimentaria del producto. Recordar que no vamos a ver la calidad, sino la inocuidad. Luego vamos al paso 8, donde se van a establecer límites críticos validados, que vendría a ser el principio 3. En este paso vamos a establecer el valor máximo y mínimo que se debe controlar para un parámetro en un PCC, para prevenir, eliminar o reducir a un nivel aceptable la ocurrencia de un peligro significativo para la inocuidad de los alimentos. Si yo he establecido o si yo he hablado de repente tratamiento térmico, ¿a qué temperatura debo tratar este producto? Debo tratarlo por un tema de inocuidad mayor a 65 grados, pero de repente por calidad mi producto, si es que es un producto de pastelería, panería, se hornea a más de 100 grados. Entonces, por calidad, mi producto tiene un rango alto de temperatura que supera el rango que por inocuidad debería tener, ¿no? Entonces, tengo que saber identificar. El paso 9, que es el principio 4, consiste en establecer un sistema para monitorear el control de los PCC. Para el monitoreo es importante planificar la secuencia de observaciones o mediciones para evaluar si el PCC está bajo control y registrar con precisión la información del monitoreo para uso en una futura verificación. Ese monitoreo es esencial porque de este monitoreo depende la gestión de la inocuidad alimentaria y permite que la instalación realice un seguimiento de esta operación. Nos da la información, las evidencias que nosotros requerimos para hacer este control. El paso 10, que vendría a ser el principio 5, es establecer las acciones correctivas que se tomarían cuando se haya producido una desviación del límite crítico en un PCC. Yo ya identifiqué mi punto crítico de control, le di un rango, ¿no? He establecido los límites críticos, he establecido cómo voy a monitorearlos. Ahora voy a establecer pues, qué va a pasar si es que durante la operación esto no se cumple. Las acciones correctivas van a evitar que los alimentos peligrosos lleguen a los consumidores. Las acciones correctivas deben determinar y corregir la causa del incumplimiento, así como lo que se hará con evitar esta recurrencia. La disposición de los productos que incumplieron y el registro. Aquí yo voy a tener evidencia de lo que ha sucedido durante la operación. Siguiente, por favor.
Luego llegamos al paso 11, que vendría a ser el principio 6, donde vamos a validar el plan HACCP y luego establecer procedimientos de verificación para confirmar que el sistema HACCP está funcionando según lo previsto. Tenemos que sustentar la efectividad del plan HACCP, verificar que el plan se está siguiendo correctamente y examinar el seguimiento, registros y acciones correctivas del punto crítico de control. Nos va a ayudar a garantizar la producción inocua de los alimentos. Es muy importante que estemos atentos a todo lo que se ha ido registrando en cada uno de estos procesos. Y el paso 12, que es el principio 7, consiste en establecer documentación relacionada a todos los procedimientos y récords apropiados a los principios y sus aplicaciones. Los registros asociados a HACCP deben incluir un resumen del análisis de peligros, el plan HACCP, la documentación de respaldo y los registros generados durante la operación del plan. La documentación debe almacenarse. Nosotros tenemos que definir por cuánto tiempo y dónde será almacenada y quién será el encargado o encargada o área responsable de garantizar que esta documentación se mantenga en óptimas condiciones, sea física o de manera virtual. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poquito sobre las mejores prácticas en la implementación de HACCP. Toda implementación, todo cambio es algo complicado de repente al inicio. El personal suele verlo como algo que de repente les va a quitar tiempo, algo que no entienden o simplemente algo que para ellos no es importante. Sin embargo, conforme vayamos realizando estas capacitaciones continuas al personal, les brindemos las herramientas para que ellos puedan identificar los peligros, entiendan el porqué de esta evaluación de peligros, entonces nosotros vamos a brindarles herramientas para que ellos puedan ir gestionando y vamos creando la cultura de seguridad alimentaria. Esta cultura de seguridad alimentaria es algo que va a quedarse en la empresa, ¿no? Va a quedar en el trabajador. No solamente va a ser un documento, no va a ser solamente una política, sino es parte del día a día de tanto los trabajadores en su jornada laboral como de ellos mismos en su día a día. Y es muy importante lograr eso. También es importante utilizar tecnologías y herramientas que nos ayuden a establecer este plan. Hay muchos documentos que de repente se pueden llevar de manera virtual, como otros que de repente por la operación no es posible. Por ello es importante determinar cuáles sí se pueden generar virtualmente y cuáles no. Y sobre todo la importancia, por qué yo genero un documento virtual y por qué yo mantengo un documento físico, ¿no? Todo esto se tiene que establecer y apoyarnos en estas tecnologías y herramientas que nos van a ayudar a tener información más rápida, obtenerla mucho más rápida, almacenarla también de manera comprimida, ¿no? No es lo mismo almacenar un año todo un registro, todos los registros del plan, que almacenarlo de manera virtual. También es muy importante la comunicación eficaz, que la comunicación entre las personas que se encuentran en el área de calidad, de repente los consultores, tengan una adecuada comunicación con el personal operativo, debido a que para ellos es esta etapa de implementación la más difícil, porque es un cambio de cultura, es un cambio completo de la forma de pensar en la que día a día ellos desarrollaban sus operaciones. Pero si nosotros logramos cambiar esta cultura de seguridad alimentaria, vamos a tener a estos trabajadores como aliados. Ellos van a ser los primeros en identificar estos peligros y prevenirlos o reducirlos. La siguiente, por favor. ¿Y cuáles son los beneficios comerciales de implementar HACCP? Tenemos la mejora de la reputación y confianza del cliente. Les había dado el ejemplo de las pollerías, ¿no? Una pollería tiene malas prácticas, que ya tiene antecedentes de quejas o reclamos de clientes por infecciones estomacales, y una pollería que tiene certificaciones, que es inspeccionada periódicamente, que mantiene una cultura organizacional de inocuidad alimentaria. Entonces, la reputación va a cambiar, va a mejorar y va a haber mayor confianza del cliente, sobre todo para aquellas personas que van a estar concientizadas sobre lo que es inocuidad alimentaria. Y ahí entra un punto muy importante entre la empresa y el cliente. Educar a nuestro cliente para que ellos entiendan el esfuerzo, la inversión, tanto de
recursos, ¿no? La parte no solo monetaria, sino también de recursos humanos que se requiere para esta implementación, ¿no? Y ahí el cliente va a entender el por qué ustedes han cambiado, por qué ustedes se están preocupando por sus clientes para que no se enfermen. Por eso es muy importante que si ustedes tuvieran alguna certificación HACCP o de inocuidad alimentaria o están en proceso de implementación y certificación, se comunique mucho esto para que el cliente, para que los posibles clientes, los posibles mercados estén en la expectativa y estén informados de cuál es el beneficio de esta certificación o de esta implementación. También nos va a ayudar a reducir costos y desperdicios, porque si bien no es como tal un ISO, ¿no? Que nos es temas de sistema de gestión, nos va a ayudar a ordenarnos, porque vamos a hablar también de lo que son las mermas, vamos a ir controlando por la trazabilidad las cantidades. Entonces nos va a ayudar a ordenarnos mucho y esto nos va a disminuir todo lo que son los desperdicios y a controlar un poco mejor los costos, porque vamos a hablar de balance de masa. Entonces todo esto va a englobar algo importante en la reducción de costos. Vamos a acceder a nuevos mercados. Muchas empresas comienzan a hacer este cambio de cultura, esta implementación, justamente por requisito de cliente. Ahora estamos con todas estas nuevos cambios que se van a dar por los megapuertos, ¿no? Tenemos el de Chancay, por ejemplo. En estas exportaciones, las empresas que sean de alimentos y desean exportar, sí o sí van a tener que cumplir con las certificaciones que el país de destino les exige. Mínimo es un HACCP, un BRCGS, ¿no? O un ISO 22000. Va a depender mucho del país al cual van a destinar sus productos. Pero por normativa nacional, todas las empresas de alimentos y bebidas deberían contar con la implementación y validación técnica del plan HACCP o la certificación HACCP. Esto quiere decir que si ustedes cuentan con alguna empresa de alimentos y bebidas y quieren aprovechar esta oportunidad de exportación, este es el momento para que inicien todo este proceso de implementación y puedan acceder a nuevos mercados. Y eso no solamente es de manera internacional. Nacionalmente también existen empresas que realizan homologación a los clientes, por ejemplo, Cencosud, de repente supermercados peruanos. Estas franquicias o cadenas de supermercados requieren que sus proveedores cumplan con la normativa vigente. Y esto quiere decir que ustedes deben tener principios generales de higiene como mínimo y el HACCP. Entonces, esto nos va a ayudar tanto a mercados nacionales como a internacionales. Y por lo tanto, vamos a poder cumplir con la normativa vigente y reducir riesgos legales. ¿Qué pasaría si ustedes venden de repente un triple en un grifo? Logran hacer la gestión comercial y ponen su producto triples o sándwiches en un grifo. Un consumidor adquiere este producto, de repente lo consume y se enferma. Entonces hace el reclamo al grifo, el grifo hace el reclamo al proveedor. ¿De qué manera se defienden ustedes? ¿De qué manera ustedes evidencian de que cumplen con las buenas prácticas de manipulación, con el programa de higiene y saneamiento, que incluso pueden tener implementado HACCP? ¿De qué manera? La única forma de demostrarlo es con estas evidencias, que son nuestros registros de controles operativos, de repente con las capacitaciones, si tuvieran certificaciones, con todas estas inspecciones que se van a realizar posterior a los reclamos. La empresa tiene que evidenciar que hay un cumplimiento legal. Entonces, es muy importante tomar conciencia de todas las personas que pueden verse impactadas de manera negativa al vender un producto que no cumple con las pautas mínimas de acuerdo a nuestra normativa. Siguiente, por favor. Y acá les muestro un caso de éxito. Bueno, nosotros, como Continua, trabajamos implementando todos los sistemas de gestión inocuidad alimentaria y justamente hace unos días, el 11 de este mes, tuvimos una auditoría de certificación por tercer año consecutivo. Hemos mantenido esta certificación hashtag en la ciudad de Juliaca, en Puno, por el cliente Inticoffee. La auditoría se hizo a través de la casa certificadora NQA, una auditora de Chile,
de manera virtual se trabajó este mantenimiento de la certificación, porque ya es el tercer año que mantenemos esta certificación y se forma este equipo de trabajo, ¿no? Donde parte de este mantenimiento de la certificación consiste en las capacitaciones que se trabajan a lo largo del año en las auditorías internas, la revisión documentaria, ¿no? Y finalmente en la auditoría, donde se garantiza pues la evidencia de lo que se ha ido trabajando en todo el año. Siguiente, por favor. Y bueno, no sé qué les ha parecido, tienen alguna duda, estos son mis datos de contacto. Nosotros, como les mencionábamos, somos la empresa continua. ¿Alguna duda, consulta? ¿Ninguna? Muy bien. A ver, aparte Buenas tardes. de... Dígame, buenas tardes. Las dudas o consultas que tengamos también la podemos hacer por el chat. Voy a estar leyendo en caso de que no cuenten con micro o les suceda algo al micro. Me comentan si es que tienen alguna duda, también la pueden escribir o pueden activar sus micros para poder hacer las preguntas respectivas. Hola, yo estaba haciendo una consulta, pero no sé si se me logra escuchar. Sí, ahora sí te escuchamos. Ya, la pregunta era para Sofía. Yo trabajo actualmente en una empresa agroindustrial y bueno, en esta empresa nosotros manejamos desde el área de bienestar social, manejamos a más de un concesionario, ¿no? Que a nivel nacional están ofreciendo, bueno, están dando el servicio de la alimentación al personal. Es nuestros proveedores. Trabajamos con más de uno. Entonces, tenía una duda al respecto, ¿no? Si bien es cierto, esta certificación, de hecho que tiene las medidas, los controles para que no suceda de repente una contaminación, para que de repente no haya el alimento no está en mal estado. ¿De qué manera crees, Sofía, que podemos trabajar a modo de que sea transversal, ¿no? A modo de que sea a nivel nacional? Yo sé que es un poco difícil porque no todos los concesionarios tienen esta serie de requisitos, de requerimientos que, si bien es cierto, pide este tipo o para hacer la certificación o el plan en sí, ¿no? Se reúne una serie de requisitos. ¿Y de qué manera podemos responder por aquellos concesionarios que son muy pequeñitos? Por ejemplo, no necesariamente del tamaño de un Sodexo, ¿no? Que son mucho más grandes. ¿Cuál sería la estrategia para que estos pequeñitos también estén alineados y al final se pueda cumplir con esta expectativa, ¿no? Que es manejar todo y tener todo el control del HACCP. Gracias, Rosa. Efectivamente, hay empresas de diferentes tamaños que en algunos casos se hace un poco más complicado implementar el plan, sea por recursos, sea por, de repente, como mencionabas, son concesionarios muy pequeñitos. Sin embargo, sí es posible mantener este estándar de inocuidad a través de las capacitaciones, ¿no? De repente no va a aplicar toda la normativa porque de repente este es un punto de venta, no es una planta de alimentos, ¿no? Porque HACCP es para procesamiento de alimentos y bebidas, ¿no? La elaboración. Pero en el caso de concesionarios tenemos una norma aparte, que vendría a ser la 822 del año 2018, que tiene que ver con alimentos también, que justamente vamos a hablar, me parece que el día 24, de todo lo que son restaurantes y servicios afines, que es de alimentación colectiva. Esta norma no es como un HACCP, más bien va a un paso antes, que es el programa de higiene y saneamiento, ¿no? PGH, también ve las buenas prácticas de manipulación. Ahora, esta normativa aplica para cualquier empresa grande, pequeña,
que tenga que ver con alimentos y bebidas, pero de procesamiento culinario, ¿no? Esto quiere decir que la vida útil del producto va a ser en el momento. Yo preparo mi alimento para consumo en el momento, al mucho en el día, ¿sí? Y también nos establece los principios generales de higiene, ciertos documentos, procedimientos, capacitaciones, incluso nos da pautas para el tema de qué capacitaciones podríamos tener. No nos dice cuáles específicamente, pero nos menciona que deben ser capacitaciones que nos permitan manejar este programa en estos principios generales de higiene, ¿no? Entonces, esta norma, que es la 822, sí tiene que estar implementada. En algunos casos, de repente es un poco complicado el tema de los análisis microbiológicos por los recursos económicos, pero haciendo este monitoreo por lo menos una vez al año, podemos ir armando un histórico e ir trabajando con ello, ¿sí? Ahora, cuando hablamos a nivel nacional, si bien las normativas, tanto de HACCP como la de restaurantes y servicios afines que les he mencionado, aplica a todo nuestro territorio, muchos establecimientos, muchas empresas no lo cumplen. ¿Y cómo alcanzarlo? La capacitación es muy importante. A veces dejamos de lado la capacitación por costos, por tiempo, o porque no le damos la importancia debida. Pero la capacitación nos va a ayudar a que el personal cambie esa cultura, que el personal cambie su modo de operar. Y una vez que cambia, el personal mismo va a identificar. Tal vez no lo tengan en registros, tal vez no hay controles operativos que realicen de manera periódica al inicio, ¿no? Porque se espera que esto logre implementarse, pero sí el personal va a ser un aliado para garantizar la inocuidad alimentaria. Desde el simple hecho de lavarse las manos, una, una manipulación inadecuada por no haberse lavado y desinfectado las manos o haberlo hecho de forma incorrecta, nos puede generar que un niño, que una mujer embarazada, pues tenga alguna enfermedad. ¿Ustedes sabían que hay una enfermedad de transmisión alimentaria que genera abortos espontáneos en las mujeres embarazadas? ¿O que el bebé nazca y tenga una infección muy grave y luego fallezca? Todo esto podemos adquirirlo por consumir alimentos mal contaminados. Entonces, muchas veces dejamos de lado estas 250 enfermedades que se pueden determinar o que se pueden adquirir por una mala manipulación, porque en el día a día realmente muchos se les pasa. Pero es muy importante hacer hincapié en estas capacitaciones, enseñarles qué enfermedades existen, cuáles son las consecuencias, cómo prevenirlas. Y de esta forma, tal vez no tener implementada la certificación o implementada este estándar internacional, pero sí el personal consciente de la labor y la importancia que realiza durante la manipulación de alimentos. No sé si ha ayudado a tu consulta, Rosa. Sí, claro que Eh, sí, Sofía. Ujú, sí, justamente lo comentaba porque la empresa donde actualmente trabajo es una empresa agroexportadora, exporta alimentos, exporta frutas. Entonces, dentro de la empresa, para el personal, para la alimentación del personal, manejamos a pequeños concesionarios que están distribuidos a nivel nacional. Entonces, sería bastante importante tener un plan HACCP para que estandarice los lineamientos de todos, entonces de todos nuestros concesionarios, grandes, pequeños, medianos que tenemos. Sin embargo, ahí me surgía la consulta, ¿no? Lo que creo que ya me respondiste. ¿Es imposible? ¿Qué tan viable es hacer un HACCP? ¿Lo ves probable? Considerando que tenemos concesionarios que son muy pequeñitos y que de repente no tienen estos lineamientos, esos estándares como lo tienen algunos que son medianos, grandes. Entonces, tal vez para ellos, como indicabas, no se puede trabajar bajo el plan HACCP, pero sí bajo otras supervisiones, ¿no? Sí, no es imposible. Es un poco difícil de repente al inicio homologarlos, ¿no? Porque ya sería una homologación de los proveedores, pero no es imposible. Es un trabajo, y aprovecho tu pregunta más o menos para responder una que han indicado, ¿no? ¿Cuánto tiempo se implementa? En la práctica nosotros pues implementamos en 6 meses un plan HACCP. Comenzamos con los prerequisitos, ¿no? Principios generales de higiene y luego ya avanzamos con la implementación como tal de HACCP. Para la homologación de proveedores no es difícil, incluso para proveedores pequeños, ¿no?
pero también es importante tener en cuenta que HACCP tiene estos prerequisitos. En este caso, los principios generales de higiene sí le competen a la normativa adecuada dentro de alimentación colectiva, ¿no? Buenas tardes, Sofía. Tenemos una pregunta de la señorita Brenda Mendoza. Buenas tardes. Me gustaría saber qué productos estarían exceptuados de tener registros sanitarios o la certificación HACCP. Ya, todos estos productos que sean de procesamiento primario. Por ejemplo, si yo tengo una avícola, mi pollo fresco no va a tener como tal un registro sanitario porque eso va con SENASA, ¿no? Pero con DIGESA ya es cuando ya hay un procesamiento de alimentos, ¿no? Una transformación. Ahora, en cuanto a lo que es registro sanitario, sí, cuando hablamos de SENASA o de DIGESA, tenemos que considerar el tipo de producto. La certificación HACCP aplica para todo lo que es alimentos y bebidas, ¿no? Que han sido procesados, ha tenido un procesamiento. Ujú. Tenemos otra pregunta de David. En promedio, ¿de cuánto es la inversión para certificarse con HACCP y qué empresas certifican en Perú? Y si DIGESA da visto bueno al final de todo el plan de HACCP. Ya, gracias. Esta pregunta es importante. ¿Por qué? Porque una cosa es certificar HACCP, implementar HACCP y otra es validar el HACCP. DIGESA es quien valida el plan HACCP. Revisa el documento y lo valida. Dice, ok, lo que has elaborado documentariamente y en la práctica es correcto. Yo valido tu plan HACCP. Certificar es por una casa certificadora, que no necesariamente va a ser una empresa que de repente tenga matriz en nuestro país, sino de repente es internacional y tienen otro país su matriz, ¿no? Les comentaba el caso de nuestra última inspección, nuestra última auditoría, lo hicimos con una casa certificadora NQA y la auditora que nos tocó es una auditora chilena que es para Latinoamérica, está auditora en HACCP. También hemos tenido otros auditores, por ejemplo, SGE, Seguros Veritas, o NSF, que trabajan con auditores en otros países, de acuerdo a la normativa. Y cuando yo hablo de implementación, solamente estoy considerando que la documentación, los procedimientos que se han establecido, se están realizando durante las operaciones. Ahora, ¿cuánto es la inversión? Va a depender de la empresa con la que ustedes trabajen como consultora. ¿Sí? Más o menos, a grandes rasgos, consideren entre 18 a 20.000 soles en estos 6 meses que se implementaría. Pero como les digo, va a depender mucho de la empresa con la que trabajen. Ahora, esos montos para lo que es el consultoría, ¿no? La elaboración de los documentos, las capacitaciones, toda esta parte que requiere el consultor. Pero aparte hay otros gastos, como por ejemplo análisis microbiológicos, calibración de equipos, mantenimiento de equipos, renovación de repente de utensilios, de maquinarias. Hay otros gastos que van a ir saliendo y eso se va a establecer durante una auditoría de diagnóstico. El gobierno suele dar fondos, suele dar hasta 45.000 soles para justamente esta certificación HACCP. Sin embargo, lamentablemente este año no se han aperturado estos fondos, son parte de ProInnovate, tal vez han escuchado, del Ministerio de la Producción, que otorgan todos los años, han ido saliendo 2 concursos de ProInnovate para lo que es HACCP. El último concurso lo tuvimos el año pasado, a finales del año, pero este año no se ha aperturado y ya nos han indicado que no se va a aperturar durante todo el año, así que esperamos que el siguiente año sí se pueda aperturar para que las empresas puedan postular y obtengan esta certificación, ¿no? Incluso también con este mismo fondo se puede solicitar la validación, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Tenemos más preguntas. Igual por el chat de la reunión, les acabo de enviar el contacto de Sofía, tanto el correo de informativo de la empresa, así como el correo directamente de ella.
y la página web y el teléfono de contacto para que puedan de repente hacer preguntas posteriores o tener una asesoría. Tenemos una pregunta más de Brenda Mendoza. Dice, ¿los helados artesanales o las cremoladas están obligados a contar con esta certificación o solo BPM? Ya, a ver, en el caso de helados, igual así sean artesanales, sí es importante tener implementado HACCP, o por lo menos si es que van a validar el plan, ¿no? Ahora, recuerden mucho, la norma nacional nos dice que el plan debe validarse por DIGESA. La certificación puede ser un requisito de cliente, porque nuestro cliente es, o por temas de marketing, ¿no? Queremos tener los logos de SGS, de Bureau Veritas, de NSF, NQA y las casas certificadoras que existen en el mercado. Esto nos ayuda por un tema de marketing. Pero la norma en realidad nos dice que quien va a validar este plan HACCP en nuestro territorio es DIGESA. Ahora, si yo brindo helados artesanales, mi proceso de elaboración del helado debe garantizar que al consumir este helado artesanal sea inocuo. Y para que el alimento sea inocuo, hablamos de HACCP, porque prerequisitos como buenas prácticas de manipulación, el programa de higiene y saneamiento, lo que nos ayuda es a disminuir los peligros que no son propios del producto, sino del ambiente, del manipulador, del proveedor, la conservación. Eso es lo que son los prerequisitos, o las buenas prácticas de manipulación, o el programa de higiene y saneamiento, ¿no? En cambio, HACCP ya se centra en lo que es netamente la inocuidad del producto. Por eso es que las BPM son prerequisitos para la obtención de HACCP. Y aprovechando el comentario de la primera pregunta, hablaban de exportación, ¿no? Bueno, nosotros exportan, que era lo que les mencionaba ahora, que estamos con todo este movimiento del megapuerto y las exportaciones que se realizan cotidianamente en nuestro país, pues hay normas que se tienen que cumplir. HACCP es como un prerequisito. HACCP se convierte en algo súper básico. Y lo que sigue ya sería un BRCGS. Entonces, es muy importante que ustedes fijen hacia dónde quieren ir. Ustedes quieren quedarse con un mercado local, quieren salir de repente de la ciudad o quieren exportar. En base a eso, ustedes deben ir armando su planta de procesamiento o su cocina central para que tengan en cuenta cuál va a ser la inversión que se va a necesitar a lo largo del tiempo para que pueda crecer esta empresa, ¿no? La empresa que ustedes creen. Tenemos una pregunta más. Nos dicen, ¿cómo se llama o bueno, cuál es el nombre para certificar por el Estado? Es la validación del plan, validación técnica del plan HACCP. Eso es por DIGES. Validación técnica para DIGESA. Ahora, Giovanna, ¿esa es la respuesta? ¿Está bien la pregunta? De repente, ¿desearías reformularla? ¿Alguien más desea desea hacer alguna otra pregunta, consulta? Igual les comentamos que Sofía va a estar también con nosotros el día miércoles 24 a las 4 de la tarde con la charla de seguridad alimentaria, garantizando la seguridad alimentaria, así que están cordialmente invitados también. Los que están registrados, les va a llegar un link de recordatorio para que puedan asistir. Y los que no están registrados todavía, les voy a dejar el link también en el chat para que puedan registrarse. Esta charla es gratuita y poder continuar con las informaciones, ¿no? Y poder conocer un poco más sobre lo que es HACCP. Vamos a terminar si alguien tiene alguna otra pregunta, si no, para poder dar por cerrada la charla.
les comentamos también que el video de la capacitación va a ser colgado en nuestra plataforma virtual y les vamos a hacer llegar a los correos que han registrado al momento de rellenar el link, ¿no? Donde el link del comienzo, donde pusieron ya sus datos. Actualmente no les voy a pasar una nueva lista, Denison, porque ya tengo sus contactos con el link original. Entonces, este sería el link que les acabo de enviar en el chat para la charla del día 24 a las 4 de la tarde, garantizando la seguridad alimentaria en restaurantes. Los que no se hayan registrado, por favor, registrarse en el link que les dejé en el chat y los que ya están registrados se les enviará un recordatorio también. ¿Deseas agregar algo más, Sofía, para terminar? Sí, hay una última pregunta que menciona una empresa que elabora helados y yogures artesanales en un mismo espacio. ¿Le corresponde HACCP y todas las certificaciones por cada una? Claro, HACCP se establece por línea de producto. Se daría una línea para helados, una línea para yogurts, ¿no? Y hay que ver cómo los vamos a agrupar. Eso es importante. Pero sí, efectivamente hay una por cada uno. Y no, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que haya sido beneficiosa esta charla. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a las asistentes. Esperamos también tener buena acogida el día 24 y poder continuar con Sofía dándonos un poco de sus conocimientos para que podamos mejorar en lo que es la producción de nuestros productos, ¿no? Vale la redundancia. Muchas gracias a todos y eso ha sido todo por hoy. Hasta luego. Gracias.